Muy buenos días. Disculpen, vamos a comenzar el día de hoy la ponencia de Max, quien está por venir. Ahorita lo presentamos. Bueno, esta es nuestra sexta reunión, ¿no?, del año. Tenemos programadas 2 más, entonces en el mes de octubre y en el mes de noviembre, ¿ya? Entonces, lo que se viene es la siguiente reunión, el derecho al agua, que lo veremos el 26 y el 26 de octubre, y luego en la siguiente reunión veremos una estructura de planificación, un estudio que han hecho sobre planificación, que han hecho nuestros amigos de GRADE, y que ellos estarán también exponiendo aproximadamente como entre el 25 y 26 de noviembre. Entonces son 2 fechas pendientes. Ahora tenemos aquí a Max, nuestro invitado del día de hoy. Para quienes conocemos a Max desde hace un tiempo, no sé si es fácil presentarlo o si uno se tiene que tomar su tiempo, pero realmente al ver el currículum de Max, lo único que podemos decir es que siempre ha sido número 1 en todo, en su promoción, en la promoción de la maestría, tiene muchos premios ganados, bastantes publicaciones. Él es economista de pregrado de lo que es la Universidad Nacional Mayor San Marcos. También ha hecho un máster en la Universidad de Barcelona, ¿no? Como les decía, tiene bastantes publicaciones. Comenzó con el sector energético, si no me equivoco, ¿no?, en un curso que hizo en Ocinerminc, y luego se pasó al tema de agua, y aquí lo tenemos con mucho gusto. De los estudios que se han hecho, y no es que conozcamos muchos, digamos, sobre el impacto que tiene el agua en lo que es la salud de las personas, yo diría que es uno de los estudios más completos, y esto porque hace un tiempo tuvimos la oportunidad de revisar esta información para los PPRs que se tenían que hacer, tanto el Programa Nacional de Saneamiento Rural y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano en el MEF, y se necesitaba evidencia sobre este tema, ¿no? Y además ahí quiero hacer un preámbulo porque el Ministerio de Economía y Finanzas, si bien no tiene sectoristas, lo que sí tiene es gente que revisa bien las evidencias. Entonces, tienen niveles de evidencias y entre ellas son muy importantes estas que trabajan con información, con datos, con encuestas, con paneles, con metadatos y este tipo de cosas. Entonces, digamos que este estudio que ha hecho Max ha servido bastante también para poder poner como evidencia ante algunas cosas que se han venido haciendo del sector con el Ministerio de Economía y Finanzas. Para comentar vamos a tener a 2 personas también que están muy, digamos que saben bastante del tema. Tenemos a Teófilo Monteiro, que se desempeña actualmente como coordinador del equipo técnico regional de agua y saneamiento, el ETRAS, de la OPS-OMS, es experto en lo que es temas de agua y saneamiento, tiene estudios de doctorado en la Universidad de Strathclyde, Reino Unido, y una maestría en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. También en la Escuela Nacional de Salud Pública, en la Fundación Osvaldo Cruz y otros lugares. También cuenta con bastantes publicaciones y digamos que para este tema van a ser muy precisos los comentarios que nos va a dar. Y también tenemos a Andrés Quispe, que es licenciado en Economía por la Universidad Católica, también ha hecho una maestría en Gerencia Social. Ha sido un consultor especialista en agua y saneamiento para diversas instituciones, entre ellas el Banco Mundial, BID, GIC, TACARE. Ha participado en el equipo que formuló el Plan Nacional de Inversiones, luego y así como el equipo que elaboró el informe técnico de Latinosan 2016. Entonces, gracias a que tenemos este panel, digamos, que nos va a poner al día en estos temas, le doy la palabra a Max, a quien escuchamos. Muchas gracias, Hilde, por la generosa presentación, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por estar aquí. Esta presentación se basa, como ya comentó Hilde, en un documento de trabajo que se elaboró en SUNAS hace ya algunos años y que este año tenemos como meta mejorarlo y publicarlo en una revista que está
gestándose en SUNAS, y queremos también aplicarle otras técnicas que comentaré un poco más adelante. Primero motivo un poco el contexto, ¿no? Después de varios años, después de muchos años, donde las Naciones Unidas tenía coqueteos con este tema, recién en el 2010 declara el acceso al agua y saneamiento un derecho humano esencial, ¿no? En varios documentos anteriores ya había tenido ciertos pincelazos de esto, pero no lo decía directamente. En el 2010 ya es reconocido el acceso a los servicios de saneamiento como un derecho humano, y la siguiente cita que pongo ahí, que es muy marcada, ¿no? El agua es esencia de la vida, es la esencia de la vida, indispensable para la vida, la salud y fundamental para la dignidad de toda persona. Pero uno ve estas cifras, son las últimas cifras que uno tiene, están al 2015 en el mundo, y lo que uno ve es que hay más de 2.000 millones de personas que no tienen agua de modo adecuado, y más de 4.500 millones de personas que no tienen acceso a saneamiento adecuado, ¿no?, en el mundo. Además de eso, uno debe tener en cuenta, estos son datos entre 2010 y 2014, esta parte. Lo que te dicen estos datos, mientras más oscuros veas a los puntitos, son personas con más ingresos, quintiles más ricos, y mientras más claritos veas los puntos, son quintiles más pobres. Y uno se da cuenta que cuando ordena esto, como está ordenado ahí, los quintiles más ricos tienen más acceso a agua y alcantarillado. Lo que nos está diciendo esto entonces es que, además de ser un problema de bienestar, es también un problema de equidad, ¿no?, porque son los más pobres los que tienen menos acceso a los servicios. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen una previa en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que vencieron en 2015. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen como horizonte el 2030, y hay uno específico para agua y saneamiento, y dentro de ese objetivo específico número 6, que es garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible de agua y saneamiento, se tiene como objetivo al 2030 acceso universal a agua, a saneamiento y mejorar calidad del acceso al agua, ¿no? Ahí hay un mayor detalle, pero tener claro entonces que el objetivo al 2030 es acceso universal a los servicios de saneamiento en general, ¿no? Siempre hay detalles que mencionar, como por ejemplo que la propia definición de acceso universal versus la definición de servicio universal, te podría decir que en una yo estoy buscando que el servicio esté en mi casa, y en la otra que yo pueda acceder de modo sencillo y a un precio razonable, ¿no? Pero más allá de esa diferencia, el objetivo está claro, ¿no?, que todos tengan agua y alcantarillado hacia el 2030. ¿Cómo vamos en el Perú? Bueno, en el Perú hemos mejorado muchísimo en los últimos años. Esta es una serie que yo he estimado a partir de la Encuesta Nacional de Hogares para varios años, desde el 2001 hacia el 2018, y uno nota que claramente el acceso a agua y el acceso a alcantarillado, ambos por red, no estoy incluyendo ahí pilón de uso público, si incluyo pilón esto sube un par de puntitos más. El acceso ha crecido muchísimo, la cobertura ha crecido muchísimo en los últimos años, en promedio, en el país. Si esto lo abro separando por urbano y rural, empiezan los problemas. Pero sin necesidad de entrar a urbano o rural todavía, cuando uno ve el acceso en diferentes regiones, también se da cuenta que hay una diferencia importante, ¿no? Y claro, cuando uno ve cifras de anemia o cuando uno ve cifras
de diarreas en niños menores de 5 años, se da cuenta que son los departamentos que ves con menos intensidad de color, los que tienen menos acceso, son los que tienen también más problemas en la salud relacionados al acceso a agua y alcantarillado, ¿no? Entonces esto nos dice que se ha avanzado mucho en los últimos años, se ha avanzado mucho, hay una brecha todavía ahí, lo comentaremos en un momento, pero también hay mucho por avanzar respecto a equidad, ¿no? Porque esto te genera más problemas de desigualdad entonces. El Plan Nacional de Saneamiento nos marca un norte claro, ¿no? Y el norte que tenemos es muy parecido al de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hacia el 2021 se buscaría el acceso en las zonas urbanas, universal, y en el 2030 en las zonas rurales. Es un objetivo bastante ambicioso, ¿no? Y en ese sentido hay varios estudios que han venido calculando brecha de infraestructura, ¿no? El IPE, por ejemplo, en el 2008 para agua solamente calculó unos 6.000 millones de dólares como brecha de infraestructura. El SIUP en el 2013 unos 4.000 millones. AFIN con la Universidad del Pacífico hace poco, en el 2015 lo publicaron, pero se hizo un poco más de promoción en el 2016 de esto, unos 12.000 millones de dólares, y el Plan Nacional de Inversiones nos dice que son unos más o menos 15.000 millones de dólares, ¿no? Estos dos últimos estudios están presentando la brecha más a largo plazo, ¿no? Los dos primeros son una brecha para el más corto plazo, ¿no? Y acá más o menos uno tiene esbozado dónde están las mayores brechas, ¿no? En ampliación de cobertura, y dentro de ampliación de cobertura en alcantarillado y en tratamiento de aguas residuales, más que en agua potable probablemente, y también tenemos brechas en cuanto a agua y alcantarillado en el mejoramiento, rehabilitación, etcétera, ¿no? Entonces, es un desafío importante el que tenemos hacia adelante y es una cantidad de recursos muy grande la que tiene que destinarse para cerrar la brecha. En ese contexto, SUNAS tiene un papel también, ¿no? El objetivo del regulador, a mí siempre me gusta decirlo de esta manera, el objetivo del regulador tiene que ser el de maximizar el bienestar de la sociedad, ¿no? En ese contexto, yo voy a buscar el mayor acceso, porque eso maximiza bienestar, pero también eso nos va a ayudar a equidad, a mejorar equidad. Entonces, esos dos puntos hay que tenerlos en cuenta desde el regulador. Está claro que en este caso son muchos actores los que participan y los que tenemos que trabajar coordinadamente para lograr estos objetivos tan ambiciosos, ¿no? Ahora, ¿por qué invertir en agua? ¿Por qué invertir en alcantarillado? ¿Por qué invertir en cobertura de servicios de saneamiento? Y la respuesta es más o menos la misma en todos los documentos que uno revisa, ¿no? Y lo que te dice es que hay vínculos fuertes entre la pobreza y el acceso a servicios de saneamiento. Pero en específico, por ejemplo, educación, que va a tener repercusiones en productividad. Si no tienes acceso a agua, probablemente hayan problemas de enfermedades, que luego lo menciona en salud, pero eso repercute en asistencia escolar, en rendimiento, eso repercute en la necesidad de acarrear el agua. Normalmente en el mundo esto ha tenido impactos fuertes sobre niños y más específicamente sobre niñas, pero en el Perú parece que acá genera más problemas o genera más carga a las madres en el hogar, ¿no? Eso lo vimos en una pequeña encuesta que hicimos en zonas sin servicio y el resultado votaba eso, ¿no? Que los que acarreaban el agua en el hogar eran las mujeres, no en edad escolar, sino las mujeres. También hay una probabilidad que esa respuesta por un tema de moral, entre comillas, no te hayan contestado que son los niños que ayudan a cargar el agua y no van a la escuela, ¿no? Pero es lo que salió en principio. Entonces acá hay un problema de género también, entonces, porque estás
cargando esa tarea principalmente a mujeres. Evidentemente hay un problema en el ingreso, porque al tener menor productividad por menor educación, hacia futuro tendrás menos ingresos, en el momento por enfermedades podrás acceder a menores oportunidades de empleo, entre otros problemas. Y en específico en salud, hay una serie de enfermedades relacionadas a salud, como por ejemplo diarreas, que es en lo que yo me voy a concentrar en esta presentación, y en lo que es en lo que nos concentramos en el estudio que hice en el 2014, pero tienes otros varios impactos u otros varios problemas de salud relacionados a la falta de agua y alcantarillado, como por ejemplo anemia, desnutrición crónica, entre otros, ¿no? Ahora, este es un cuadrito que yo lo tenía, un gráfico que lo tenía desde el 2014 y busqué la actualización y es la misma tendencia, ¿no? Uno se da cuenta, la línea azul son eventos de diarrea en niños menores de 1 año, ¿no? La roja son eventos de diarrea en niños menores a 5 años y la verde es de 5 años a más. Entonces uno se da cuenta que la mitad al menos de los eventos se presentan en niños menores de 5 años. Los más afectados, los más vulnerables por la falta de acceso a servicios de saneamiento son estos mismos, ¿no? Los niños menores a 5 años. Ahora, ¿por qué hacer esto? Bueno, tenemos una política nacional de cobertura, de ampliación de acceso a los servicios de saneamiento, que está muy bien. Necesitamos una estimación cuantitativa para esto. O sea, siempre todo lo que hacemos debe ser medido y tienes que saber cuál es el efecto de esto, porque recaudar tanto dinero para este objetivo se puede justificar de modo mucho más sencillo con una evaluación de impacto. Uno dice, oye, yo pongo acá un sol y de retorno tengo 10, de retorno tengo 5. Entonces, esto es mucho más rentable socialmente que otras actividades. Entonces, esto ayuda a justificar el presupuesto que debe destinarse a esta tarea, ¿no? Entonces, esta es la principal justificación, la necesidad de una medición rigurosa, ¿no? En este estudio en específico se tenía como objetivo, primero, evaluar el impacto, cuánto es. Poder, como primer punto, ¿no? Segundo punto, evaluar el impacto solo en diarreas y solo en niños menores de 5 años. El segundo objetivo era poder diferenciar, en principio, era poder diferenciar cuánto es el efecto de agua, solo de agua, cuánto es el efecto solo de alcantarillado y cuánto sería el efecto de agua y alcantarillado. Cuando uno recién va a ver esto, uno lo primero que piensa es, bueno, seguro que si tengo agua solamente y tengo alcantarillado solamente, es probable que agua tenga más efecto. Uno piensa primero eso, ¿no? Podría ser un H0. Y pensaría uno que si te pongo agua y alcantarillado a la vez, debe tener un efecto mayor que la suma de los dos efectos aislados. O sea, es un efecto, uno pensaría un efecto súper aditivo, ¿no? Entonces había el objetivo de medir esta diferencia, cuánto es el efecto de agua, cuánto el efecto alcantarillado y cuánto el efecto de ambos. Y también pensamos en hacer una diferencia según otros aspectos que la literatura recoge, ¿no? Como cloración, como tratamiento del agua antes de beber, como la edad de los niños, entre otras. Veamos. Y lo que uno tiene que hacer siempre cuando hace evaluación de impacto es primero encontrar una teoría del cambio. Entonces, la teoría del cambio, en sencillo, te tiene que decir cómo tu intervención afecta tu variable de resultado, de qué modo, ¿no? Yo encontré, revisando bastante literatura biológica, muchos papers de médicos, entonces encontré el diagrama F, o también le dicen diagrama fecal oral, ¿no? El diagrama fecal oral te dice básicamente que
La diarrea se transmite de un huésped infectado hacia un nuevo huésped. ¿Qué canales? Puede ser el agua que bebes o que usas, manos del huésped infectado, que pueden ir directamente al contacto con el nuevo huésped o con sus alimentos, vectores como moscas, que pueden infectar tus alimentos o directamente el nuevo huésped, y la defecación al aire libre, que puede también contaminar tus alimentos o al nuevo huésped directamente. En este contexto, el agua y el alcantarillado funcionan como barreras. La barrera primaria sería el alcantarillado. Tener un baño sería una primera barrera desde estas heces infectadas hacia el nuevo huésped. Y el acceso a agua funcionaría como una segunda barrera. Entonces, a partir de esa teoría del cambio, uno tendría en mente algo distinto a lo que se pensaría originalmente. ¿Por qué? Porque uno originalmente pensaría, seguro que agua tiene más efecto de repente, o agua y alcantarillado juntos van a tener más efectos de lo que darían por separado. Pero esto lo que nos diría es que al funcionar como barreras, una segunda barrera sería agua, y en ese sentido, si tengo solo alcantarillado y tengo solo agua, tengo efectos aislados. Y si tengo agua y alcantarillado, el efecto conjunto no va a ser superaditivo, sino que va a ser subaditivo, al funcionar como una segunda barrera, ¿no? Entonces empezamos a probar un poco de esto. Ahora, ¿cómo mides esto? Claro, uno rápidamente dice, voy a medir el efecto de tener agua, voy a medir el efecto de cualquier intervención. Y en lo que uno piensa rápidamente es, ya, voy a medir el número de diarreas entre las personas que no tienen agua y el número de diarreas entre personas que sí tienen agua, acceso. Y esa diferencia seguro me dará algo. Lo que va a darnos es una medida con un sesgo. Eso es lo que nos va a dar. ¿Por qué? Porque si yo comparo a individuos sin agua y a individuos con agua, estoy comparando a dos individuos, a dos grupos de individuos no comparables, que no solo se diferencian en el acceso a servicios de saneamiento, sino que se diferencian en otras características observables, como ingresos, como educación, entre otros, y también se diferencian en características no observables, ¿no? Como algunas costumbres. Ahora, la econometría de evaluación de impacto tiene varias técnicas para hacer esto. El problema es que esto debería haber aparecido después. Pero no sé por qué no ha salido. Cuando yo lo veo en la edición no sale acá, ¿no? Pero ya, bueno. Con esta parte de la presentación hago público que soy fanático de los Simpsons. Entonces, la primera pregunta aquí es, ¿cómo puedo medir el impacto, ¿no? ¿Cómo puedo medir el impacto? Acá yo voy a presentarlo de forma muy sencilla, la lógica, básicamente. Este es el modelo de los resultados potenciales, ¿no? El modelo de los resultados potenciales tiene una serie de autores que han contribuido a ellos, a este modelo, como Rubin, como Rosenbaum, entre otros. Pero básicamente lo que me dice es esto, ¿no? Yo tengo un estado en la naturaleza donde tú eres un individuo con tratamiento, y otro estado de la naturaleza donde tú eres un individuo sin tratamiento. O sea, un estado de la naturaleza donde soy yo con acceso a agua, y otro estado donde soy yo sin acceso a agua, ¿no? Lo que te dice el modelo de los resultados potenciales es que yo puedo observar solo uno de los dos estados de la naturaleza. Yo no te puedo observar con tratamiento y sin tratamiento al mismo tiempo. Antes y después sí puedo, pero no al mismo tiempo. Y a eso se le denomina habitualmente el teorema fundamental de la inferencia causal. Como no te puedo observar al mismo tiempo en los dos estados, te voy a observar solo en uno. Te voy a observar solo con tratamiento o te voy a observar solo sin tratamiento. Entonces, yo debo construir el contrafactual. Pero suena bonito el contrafactual, ¿no? Pues debe ser sencillo, seguro, pero no es sencillo construir un contrafactual, es el qué hubiese pasado. Si tienes tratamiento, ¿qué hubiese pasado contigo sin tratamiento?
Y si no lo tienes, ¿qué hubiese pasado contigo si lo hubieses tenido, ¿no? La pregunta de nuevo, ¿puedo utilizar a ambos? ¿Puedo utilizar a ambos, a individuos tratados y no tratados para medir esto? Y la respuesta en general es no. No puedo usar a tratados y no tratados porque no son comparables, ¿no? En general no puedo. Tener algo en cuenta. Normalmente cuando uno habla de evaluación de impacto, uno quiere obtener el efecto causal, ¿no? Y normalmente uno piensa en un tratamiento binario. O sea, normalmente uno piensa en un tratamiento como te trato o no. Pero si nos damos cuenta, en este caso yo tengo un multi-treatment, un multitratamiento, ¿no? Porque tengo agua, alcantarillado y agua y alcantarillado, ¿no? También a veces puede ser intensidades, como el caso de cloro, que veremos luego. ¿Qué pasa si te doy agua sin cloro, pero te doy agua? ¿Qué pasa si te doy agua con una dotación de cloro inadecuada? ¿Y qué pasa si te doy agua con 0.5 miligramos por litro o más, ¿no? Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? Que es un problema que he visto en varios papers, y es que a veces uno compara, ¿y contra quién te comparo? Es la pregunta, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el grupo de comparación tiene que ser siempre, en este caso pongo algo así como una tabla de doble entrada. Un economista ve esto y piensa en estereojuegos, pero no estereojuegos esta vez. Agua y alcantarillado. 0,0 significa que no tengo nada, no tengo ninguno de los dos. Entonces, si yo quiero evaluar el efecto de tener solo agua, debo comparar al individuo con agua, sin alcantarillado, versus el individuo sin nada. ¿Me siguen todos la lógica? Cuando comparo el individuo, cuando quiero ver el efecto alcantarillado, yo debo, con esto, cuando yo comparo el individuo con alcantarillado, yo debo comparar al individuo que no tiene agua, en ambos casos sin agua, y al individuo que tiene alcantarillado, solamente alcantarillado, versus el que no tiene nada. No sé si me dejo entender en ese punto. Y cuando te comparo a un individuo, cuando quiero ver el efecto de un individuo con agua y con alcantarillado, debo asegurarme que lo estoy comparando con un individuo que no tiene acceso a ninguno de los dos, ¿no? Claro, cuando uno lo mete al software y lo corre, a veces se olvida de esta parte y podría estar comparando, pensando que estoy comparando este efecto, puedo estar comparando este o este, y entonces no estoy midiendo correctamente, ¿no? Y pueden salir resultados con sesgos, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que se cuidó mucho en este documento. Ahora, técnicas para evaluar impacto hay muchas. Ahora, uno tiene que ver las técnicas versus lo que tiene disponible como bases de datos, si es que no vas a usar tu propia encuesta, ¿no? La encuesta que es más rica para efectos de salud es la ENDES. La ENAO tiene muy buena data, pero en la parte de salud tiene muy poco. Para todo lo demás es buenísima esa encuesta, pero para salud casi nada. En cambio la ENDES para temas de salud tiene muchísimo detalle. Es lo que se ha usado acá. Mencionar que la ENDES pertenece a un grupo de encuestas que es la DHS, que se hacen en el mundo, en más de 180 países más o menos, ¿no? Lo interesante es que en muchos de esos países se hace con alguna periodicidad de 5, 10 años, 8 años, 4 años. En el Perú se hace todos los años. Tenemos la suerte de tenerla ahí, ¿no? Y lo malo es que no la usamos como debiésemos. Pero bueno, entonces tenemos muchas técnicas para evaluar impacto. Voy a mencionar grosso modo qué posibilidades hay y qué necesidades hay. Yo puedo usar métodos experimentales, pero para hacer métodos experimentales yo tendría que asignar aleatoriamente el tratamiento a algunos y a algunos no. Eso es imposible para acceso a agua y alcantarillado. No se puede. Entonces descartaríamos eso en principio. La técnica de diferencias en diferencias es una técnica cuasi experimental, pero es una técnica bastante buena, es bastante robusta, con supuestos relativamente aceptables, no tan fuertes sus supuestos. El problema de hacer diferencia en diferencias, diff in diff, o como quieran denominarle,
El problema es que te exige esta técnica que tú tengas un panel de datos, ¿no? Un panel de datos es que yo tengo a individuos en un momento del tiempo y los he seguido en más de un momento, ¿no? La ENDES, cuando uno lo revisa, tienes la ENDES de corte transversal y también tienes la ENDES paneles de 3 años. Pero cuando uno revisa a detalle la ENDES, se da cuenta que es un panel de conglomerados. O sea, no es un panel de individuos, sino es un panel de grupos de manzanas. Entonces, en ese conglomerado yo elijo una manzana, un año, y de ese conglomerado el siguiente año elegirán otro hogar en ese conglomerado, pero no el mismo. Entonces no se puede hacer diff in diff. Las dos siguientes se pueden hacer. De hecho, yo ahora estoy en la oficina avanzando. Uno diría, pues, en el tiempo libre, pero eso no lo tengo. Entonces lo estoy avanzando en el tiempo extra, desde las 8 a 10 de la noche para adelante, ahí se puede avanzar eso. Estoy avanzando en una regresión discontinua, porque la ENDES tiene coordenadas. A ver, ¿qué es una regresión discontinua para tener la lógica al menos? Tú aplicas un regression discontinuity cuando el tratamiento tiene alguna discontinuidad. Por ejemplo, para tenerlo claro, ¿no? Pensión 65. Yo te aplico pensión 65 si tienes 65 años o más. Si eres seleccionable y tienes 65 años o más. Nunca lo podría aplicar a alguien de 64, ¿no? O menos. Cuando hay una discontinuidad en el tratamiento, se puede aprovechar esa discontinuidad para evaluar el impacto de alguna política. Y uno dice, ¿pero eso qué tiene que ver con agua? Sencillo. Hay una frontera hasta donde la EPS, la pequeña ciudad o la HAS, te da agua. Entonces, esta discontinuidad es una discontinuidad geográfica. EPS, otros, de repente. La ENDES tiene coordenadas XY. Entonces, yo ya los he puesto yo le he pasado al Stata, soy economista, entonces uso mucho el Stata. Le he pasado al Stata, lo estoy comprobando con el ArcGIS, con alguna ayuda, por si acaso. Y por lo menos en número de observaciones parece que vamos bien, vamos avanzando, pero esto es una investigación en progreso, ¿no? Cuando Hilde me comentó, y dije, de repente llegamos y la llego a presentar, pero no me alcanzó el tiempo, así que será al menos se los enviaré al menos. O sea, lo único malo de una regresión discontinua es que no te puede evaluar el impacto del programa en sí, no te puede evaluar el impacto en promedio, sino que lo que te puede evaluar es el impacto localmente, ¿no? En esa discontinuidad, en la vecindad de esa discontinuidad, alrededor de esa discontinuidad. La técnica de variables instrumentales también es muy usada para acceso a servicios públicos, pero lo complicado es encontrar un instrumento que sea válido, ¿no? Porque hay problemas con instrumentos débiles, hay problemas con instrumentos que no están limpios, ¿no? Lo que sí hay mucho en la literatura, muchos papers, son de matching, incluyendo a este, ¿no? La lógica es, a ver, de estos, yo tengo individuos tratados, agua y alcantarillado, e individuos no tratados. No los puedo usar directamente, no los puedo comparar directamente. La lógica del matching es sencilla, del propensity score matching. Yo voy a elegir del grupo de los no tratados a un individuo contrafactual para cada uno de mis tratados. ¿Cómo? Cuando lo digo así, normalmente la gente voltea. Cuando digo esto, voy a elegir a un clon dentro de los no tratados, voy a generar un clon en los no tratados para cada individuo tratado, pero en función al propensity score. Voy a saltar esta parte para mencionarlo acá. El propensity score es la probabilidad de que tú seas tratado dadas tus características observables. Siempre hay la posibilidad de hacer un matching exacto, para tenerlo claro. O sea, digamos que estoy buscando mi clon. Entonces tendríamos que buscar a alguien de 1,84, no voy a decir mi peso porque ha subido mucho, con lentes, tales características, ¿no? Claro, por ejemplo, en la oficina hay un chico, Andrés se llama, de Recursos Humanos. Andrés es más o menos mi talla, un poco más flaco solamente, también tiene pelo largo.
mi clon, él sería mi clon en un propensity score. El problema con encontrar un clon es que es difícil que encuentres todas las características igualitas, ¿no? Rosenbaum y Rubin en el 83 demostraron que se podía hacer con el propensity score. ¿Cuál sería el mejor clon para cada individuo? Bueno, el que tenga un propensity score más cercano a él, sería su clon. Puede ser un solo clon o pueden ser varios clones, dependiendo de qué algoritmo uses. Y dentro de los algoritmos que se ha usado en este caso es el de kernel, en varias versiones. El kernel es básicamente una función ponderadora, ¿no? Utiliza algunos individuos y los pondera para generar un contrafactual válido, ¿no? El radius caliper y el de los vecinos más cercanos. Normalmente uno cuando hace matching tiene que aplicar varias técnicas o varios algoritmos de matching para que sea creíble tu estimación, ¿no? Porque también es probable que te salga un resultado con un algoritmo de matching y te salgan otros resultados con otros algoritmos. En esos casos, evidentemente, no se puede confiar mucho en las estimaciones. Por eso, habitualmente, hay que presentar más de una. Entonces, en este caso, se usó un matching, un propensity score matching. La base de datos que usé en ese momento fue la ENDES 2013. Recordar que este trabajo lo hice en el 2014. Lo interesante de la ENDES y en general de ese tipo de encuestas es que tiene una cantidad de individuos a analizar suficientemente grande, ¿no? El matching en particular utiliza en la primera parte para calcular el propensity score un modelo de elección discreta que utiliza como técnica de estimación, como método de estimación, la máxima verosimilitud. Y la máxima verosimilitud, para poder aplicarla, necesitas un tamaño de muestra. La teoría dice que el n debe tender al infinito, ¿no? Grande. Cuando uno revisa, por ejemplo, el libro de Scott Long de 1997, te dice que al menos 500 observaciones. Bueno, acá tenemos como 8.000 niños, se puede hacer el trabajo, ¿no? Ahora, tener en cuenta que en este caso yo he usado como tratados a los individuos que tienen red dentro de la vivienda versus los que no tienen red, tanto para agua como para alcantarillado, ¿no? Lo que nos diría, también podríamos estimar el efecto de tener red pero fuera de la vivienda o tener un pilón de uso público, un solo caño para varios hogares, ¿no? Se podría hacer esa estimación también. Yo me concentré solamente en red y dentro de la vivienda. Para el propensity score se tienen que usar variables. Se pueden usar muchas variables. La literatura te sugiere muchas. La literatura epidemiológica te sugiere muchas. Entre ellas, por ejemplo, características de la madre, características del niño, características de la vivienda y del hogar. Entonces, se usan varias variables para buscar generar ese contrafactual, ¿no? Ese clon que había mencionado, tanto para agua como para alcantarillado. Variables como si la madre es alfabeta o no, variables como edad de la madre, variables como peso del niño, talla, ¿no? Como acceso a otros servicios públicos, entre otros, ¿no? Ahora, este es el propensity score, o sea, la probabilidad de tener acceso a agua, en este caso agua solamente, la probabilidad de tener acceso a agua para los que no tienen agua, y esta de acá es la probabilidad de tener acceso a agua para los que no tienen agua. Lo que nos dice este gráfico, en esencia, es que los individuos con agua y sin agua son diferentes en cuanto a sus características observables. Con el matching se busca generar esos clones, y lo que logramos es generar un grupo comparable, ¿no? Un grupo contrafactual válido. Si yo superpongo las dos líneas azules, casi no se va a ver la diferencia. De hecho, no se ve. Tengo que ampliarla para que se vean pequeñas diferencias, ¿no? Y lo mismo para el caso de agua y alcantarillado. Muy diferentes los grupos. Con el matching logramos grupos comparables. Hay algunos tests que no estoy mostrando, hay algunos detalles econométricos que no estoy mostrando, pero que podemos discutir si lo desean, ¿no? Solo un detalle, esto me pide un soporte común. Una de las condiciones para aplicar el matching es el soporte común, además del SUD, entre otras, pero
lo que quiere decir es que los individuos sean comparables, y lo son, ¿no? En ambos casos, tienen un área de soporte común. Ahora, entre resultados, el más interesante, bueno, seguramente los demás también generarán algo de discusión, pero a mí me parece bastante interesante. ¿Por qué? Porque nos dice que si yo tengo acceso a agua, no importa la técnica, porque hay varias técnicas, bueno, vamos esto, con varias técnicas de matching, con varios algoritmos de matching, estoy obteniendo resultados bastante similares. Y lo mismo para agua y alcantarillado. Y ahí uno preguntaría, servicios de saneamiento, por un lado, al lado derecho, y solo agua al lado izquierdo. Saneamiento, solo encontré en la encuesta 164 observaciones que solo tienen alcantarillado y no agua. Entonces, como son tan poquitos, no se puede hacer una evaluación de impacto para ellos, ¿no? Entonces, solo se pudo evaluar acceso a agua y acceso a ambos servicios. Siempre ambos comparados versus el que no tiene ninguno, asegurando ese detalle, ¿no? Y lo que encuentro son resultados que uno los ve y llama la atención por lo pequeños. Uno dice que solo reduces 3.6 puntos diarrea en niños menores de 5 años con el acceso a agua y 4.5 puntos diarrea en niños menores de 5 años con acceso a agua y alcantarillado. Se ve muy poquito, ¿no? Uno lo ve y lo ve pequeño. Solo para mencionarlo, ¿no? Cuando uno revisa, por ejemplo, uno de los estudios más citados de evaluación de impacto de acceso a servicios de saneamiento sobre diarrea, uno va a ver el paper de Hallan y Ravilion del 2003, ¿no? Publicado en el Journal of Econometrics todavía, o sea, no en cualquier cosa. Y ahí le sale un efecto de 0.002. Uno dice, eso no es nada. Claro, pero siempre hay que verlo de modo relativo, ¿no? Para ellos, este estudio, que lo hicieron en India, donde estaban analizando la tasa, la prevalencia de diarrea era 1.1%. Claro, lo que ellos estaban reduciendo era casi el 29%. Eso lo menciona en el mismo paper, cuando lee más adelante, ¿no? Entonces, esto también hay que verlo en relación a la prevalencia de diarrea en niños menores de 5 años en el Perú, que en ese momento era como, en la encuesta era como 12 y algo. Entonces, estos efectos lo que me están diciendo es que yo estoy reduciendo diarrea. Si te pongo agua, estoy reduciendo la probabilidad de tener diarrea en aproximadamente 29%, y si tienes agua y alcantarillado, reduzco los eventos de diarrea en aproximadamente 36%. Y cuando uno escucha esos números, ya suenan más razonable. Ahora, yo conversaba en su momento en la oficina con algunas personas, y les mostraba los primeros resultados, ¿no? Y me decían, ya, ahí termínalo, ahí ciérralo, ya está el documento, ¿no? Entonces dije, pero se puede aprovechar algunas otras variables para calcular efectos heterogéneos, ¿no? Que te sugiere la literatura. Y, por ejemplo, en cloro, para agua, tener una dotación de cloro adecuada, 5 partes por millón o 0.5 miligramos por litro, te genera un efecto mucho más grande a no tener una dotación adecuada de cloro, que te genera un efecto mucho más pequeño, ¿no? Entonces, esto nos deja claro que tener agua con una dotación inadecuada de cloro tiene igual un efecto, pero menor al que tendrías si la dotación de cloro es la adecuada, ¿no? Entonces es importante la dotación de cloro en estos servicios. Ahora, este es para el caso de agua y alcantarillado, con una dotación de cloro adecuada y con una dotación de cloro inadecuada al medio, y a la derecha sin dotación de cloro. Entonces lo que uno nota en este caso es que una dotación adecuada de cloro, teniendo agua y teniendo alcantarillado, genera un efecto mayor todavía. Y tener agua y alcantarillado con una cantidad de cloro en el agua inadecuada, menor a la dosis óptima, te dice que igual hay un efecto, pero es menor. Ahí está mezclado el efecto de tener agua sin la dotación y tener el saneamiento, el alcantarillado, ¿no? No lo puedo restar por el tema de las barreras, por cómo funciona esto, ¿no? Pero eso es un resultado
para nosotros desde el regulador interesante, ¿no? La dotación de cloro es más que importante. Otro resultado importante es que la ENDES te pregunta si tienes agua todos los días y si tienes agua todo el día, ¿no? Y cuando vemos un tema de continuidad, la verdad es que en agua no hay un efecto diferenciado. O sea, no encuentro un efecto significativo de tener agua todo el día, 24 horas, y tenerla menos de 24 horas. Claro, en el Perú siempre o continuamente hay campañas para explicarnos el cómo debe almacenarse el agua si es que se almacena, ¿no? El tema del cólera en los 90s creo que dejó una marca fuerte y eso puede ser una de las explicaciones del por qué no se encuentra diferencias significativas entre personas que tienen agua todo el día y personas que no, y por lo tanto almacenan, ¿no? Sí hay una diferencia cuando hay alcantarillado ahí, ¿no? Pero ese es el efecto, podría ser aislado del alcantarillado. Un resultado que a mí me parece interesante y que nos dice lo que probablemente todos tenemos ya en la mente, ¿no? ¿Cuál es el efecto diferencial entre una EPS y una HAS? Cuando uno revisa datos en una junta administradora de servicios de saneamiento que abastece en zonas rurales, diré principalmente porque deberían abastecer a zonas rurales solamente, ¿no? Pero cuando uno ve, la realidad es que a veces abastecen zonas urbanas también. Pero bueno, más allá de eso, una EPS es una empresa prestadora de servicios de saneamiento, una empresa de agua potable, como sea PAL, como sea Cusco, como EPS Tacna, como EPS Grau en Piura, etc., ¿no? Las EPS tienen una regulación estricta respecto a la calidad del agua. Eso podemos igual discutirlo, pero hay una diferencia enorme respecto a lo que te da como servicio una HAS. Normalmente una HAS te da agua entubada, ¿no? Le he escuchado a Gilde más de una conferencia y la cantidad de cloro en el agua para la HAS creo que no supera el 2%, si no me equivoco, ¿no? Y este año, del 2017, 1.7%. No la cloran, es agua entubada, ¿no? Sea la que sea la fuente, ¿eh? Cuando uno va, se da cuenta que es realmente el agua de la fuente superficial o subterránea, la entuban, la llevan, 1000 problemas en el camino y eso es lo que reciben. Entonces uno se pregunta, ¿hay diferencia en eventos de diarrea respecto al agua que me da una EPS y el agua que me da otro operador? Y sí, diferencias significativas. De hecho, lo que más resalta acá es que no encuentro diferencias significativas respecto a el agua que me da una EPS, una HAS, y no tener acceso. O sea, si yo acarreo de un río o me la da la HAS, es lo mismo. No encuentro diferencias significativas. Eso es un resultado no trivial, ¿no? Y que nos tiene que hacer voltear la mirada hacia esos pobladores, porque evidentemente ahí está el mayor problema, ¿no? También intenté medir el efecto de tratar el agua antes de beberla, ¿no? Porque claro, yo puedo tener agua por red, la empresa puede clorarla, pero de repente la tengo de modo discontinuo, entonces la almaceno, el cloro residual se oxida. O tengo un tanque elevado, en mi caso, el cloro residual se oxida. Entonces el agua que yo recibo es un agua que no tiene, en el caño, no tiene la cantidad de cloro, entonces la tratas. Acá hay algunos temas, ¿no? Cuando uno le pregunta en la encuesta a las personas, aspectos como, ¿te lavas las manos antes de ir al baño, después, antes de lavar, antes de cocinar, antes de comer? La respuesta es prácticamente generalizada, sí, ¿no? Lo cual no es tan creíble. Evidentemente hay un sesgo, ¿no? Un sesgo de moral probablemente, ¿no? La gente tiene vergüenza de decir, oye, no, la verdad es que no me lavo las manos nunca, ¿no? De hecho, de algunas reuniones con personas que trabajan en el INEI, los responsables de la ENDES, una de ellas me decía, pero yo estaba haciendo la encuesta y la señora le pregunté, ¿usted se lava las manos? Sí, siempre. Y dice que le ve las manos estaban sucias, pues, ¿no? O sea, era evidente, y estaba cocinando la señora en ese momento, era evidente que no se lavaba las manos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Y la pregunta es, ¿tratas el agua
ante la pregunta, ¿tratas el agua antes de beberla? También te contestan sí, aunque eso es relativo, ¿no? Los efectos los comparo, encuentro efectos significativos de tratamiento del agua, pero puede ser también por el efecto de tener agua. A ver, ordeno la forma de decirlo. Comparo personas sin acceso y que no tratan el agua versus personas que tienen acceso y tratan el agua y declaran tratar el agua, ¿no? Y el efecto es significativo. Comparo personas que tienen acceso y dicen tratar el agua versus personas que tienen acceso y me indican no tratar el agua, y ahí no encuentro efectos significativos. Eso llama un poco la atención y podría ser en parte por lo que andábamos discutiendo, ¿no? En el caso de saneamiento siempre encuentro efectos, pero es porque siempre está la presencia de saneamiento, de alcantarillado. Algo que uno siempre encuentra en la literatura es que el efecto es más grande, en la literatura epidemiológica el efecto siempre es más grande para niños más pequeños. Entonces, y eso me lo muestra claramente los resultados, ¿no? Para niños más pequeños, hay que mover el signo ahí, para niños más pequeños encuentro efectos mayores, ¿no? Entonces, a modo de conclusiones, tiene que tenerse en cuenta que se encuentra evidencia de que el acceso al agua y alcantarillado reduce la incidencia de diarrea en niños menores de 5 años. Primer resultado importante. Segundo resultado es que no voy a poder medir saneamiento solamente, acceso a saneamiento, por las características de esta encuesta, pero en principio esperamos un efecto subaditivo de tener agua y alcantarillado, y no lo vamos a poder identificar solamente con una resta de los resultados que hemos encontrado, ¿no? Esto es lo que ya mencionaba. O sea, el tener agua estaría reduciendo eventos de diarrea en 29% respecto al valor actual, y tener agua y alcantarillado en 36%, lo cual lo que son números importantes. Claramente, todo todas las causas de eventos de diarrea en niños menores de 5 años no son solamente por el agua, ¿no? Hay un tema de higiene, hay otros varios componentes, hay temas incluso virales solamente, ¿no? Y es complicado. En niños menores de 5 años todos tenemos claro que se meten toda la boca, entonces pueden haber otras varias causas, ¿no? El tener agua y alcantarillado lo que va a hacer es reducir esa incidencia, ¿no? Hemos encontrado efectos heterogéneos muy marcados por dotación de cloro, hemos encontrado efectos claros por otras cosas, pero en continuidad no encontramos un efecto significativo. Hemos encontrado efectos significativos en tipo de empresa, lo que nos dice entonces que tenemos que ponerle más énfasis a los casos rurales y a los casos donde las EPS no están brindando el servicio. La ley marco, la 280, y su reglamento ponen mucho énfasis justo en estas dos, y eso es muy bueno. Hay un efecto por el tratamiento que se le da al agua antes de beber, y hay un efecto por la edad de los niños, ¿no? Pero debemos tener claro que el acceso a los servicios de saneamiento son una condición necesaria, pero no suficiente. No basta con eso, ¿no? No basta. Esto debe ser acompañado por otras varias intervenciones, y por lo tanto debe ser un trabajo articulado. Y con eso yo acabaría mi intervención. Gracias, Max. Realmente bien interesante los resultados que nos has presentado. Yo diría que es uno de los pocos trabajos que tienen esta rigurosidad, sin dejar de mencionar los otros que se han venido haciendo y que también hay publicaciones, pero en términos generales lo que sí hemos visto es que, bueno, lo que hemos estado viendo es que hay un efecto del agua con respecto a las enfermedades de los niños. En este caso, Max ha visto respecto a las diarreas, pero hay
otros temas que también se pueden ver, como la desnutrición crónica infantil, y ahí también se encuentran efectos, pero más que del agua, se encuentra un efecto con el saneamiento, ¿no? Entonces, que es bien importante. Y muchas veces la política va dirigida a eso, o sea, justamente a ver el agua, y hasta hemos tenido programas de agua cuando el saneamiento es lo que tendríamos. Bueno, tengo varias preguntas para Max, pero lo voy a poner en la hora en el lado de las preguntas, y ahora, por favor, le paso el micro a los comentaristas. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar acá y escuchar un trabajo tão criterioso, de muitos critérios utilizados cientificamente, muito bem elaborado e vindo de uma instituição de regulação, não? Eu creio que essa é uma coisa que não se vê muito, infelizmente, em muitos de los reguladores que conhecemos, não? Eu creio que é um luxo ter associado a SUNAS estudos desta natureza para justificar seus trabalhos e buscar trabalho de esses serviços de água e saneamento, né? Os próprios objetivos de desenvolvimento sustentável identifica essas debilidades que teníamos em termos justamente da qualidade e da equidade, não? Então, este trabalho que Max apresenta agora busca realmente analisar os detalhes dessas características da qualidade, da equidade com sua metodologia específica, não? Então, quando se analisa esses objetivos, ele tem justamente querendo mostrar que temos que mover-se do que teníamos nos objetivos de desenvolvimento do milênio, quando se falava de acesso, sem qualificar o que tipo de acesso. Temos que ter tipo de acesso específico, que genere qualidade, que garantize a equidade desses serviços, não? Então, daí a importância e da regulação, é isso que eu costumo dizer em general, a regulação é fundamental para se alcançar, em última análise, os indicadores 6.1 e 6.2 querem dizer que são serviços de água e saneamento gestionados de forma segura. E para se trabalhar, se alcançar esse detalhe de serviços gestionados de forma segura, tem que haver regulação. E a regulação não pode estar restrita a serviços urbanos. Tem que ser uma regulação que alcance, se estamos falando de equidade, tem que se falar das áreas urbanas e das áreas rurais, não? Então, é crítico se considerar que também, infelizmente, muitas das empresas reguladoras têm um caráter de regulação econômica, de como é a performance da empresa para definir o valor da tarifa, pero quando não vão ao detalhe de que qualidade que você quer regular. Você pode trabalhar de forma conjunta. Há instituições que manejam o tema de qualidade, pero a reguladora tem que estar considerando esses aspectos. Não importa se ela vai ser diretamente, há casos que a reguladora hace diretamente os aspectos de qualidade, pero outros através de outras instituições, pero não pode ser menos o serviço. Tem que ser serviços que analisem de forma muito importante, muito detalhada os aspectos de qualidade e também do performance econômico, financeiro, da capacidade de manter essa empresa, porque é fundamental. Não se pode ter um serviço gestionado de forma segura quando não há sustentabilidade. Isso foi bem mostrado acá, quando se analisa, pero nem todas as EPS são iguais, e nem todas as RAS também são iguais, pero de uma forma mais ampla se demonstra que há serviços que não são sustentáveis e isso genera baixa qualidade do serviço. Isso é muito bueno, esse estudo de trazer essa característica, não? E isso também motiva a que os governos
puedan mover-se justamente nos seus planos, porque muitos dos planos, quando se vai analisar os planos de governo, não especificamente de Peru, pero qualquer dos governos da região das Américas, esses planos de governo requerem uma atualização para considerar o que se quer buscar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque muita gente continua falando solamente em acesso. Eu sei que quando se habla em acesso, pode-se ter discretizado com mais detalhes o que é acesso. É acesso com qualidade, com equidade, com todos os atributos que generam essas três palavras críticas, que é gestionados de forma segura. A preços acessíveis que se pueda pagar, todos esses componentes. É o tema da intermitência também, que tem vários componentes. Então, todos esses aspectos devem ser motivadores para que os governos revisem seus planos nacionais para considerar esses aspectos. Achei muito interessante, vou entrar em mais detalhes, depois ler o estudo em detalhe, porque me pareceu bastante a metodologia. Eu não conhecia essa metodologia e me pareceu bem interessante. Vou analisar essas características, mesmo com suas restrições, que tentei aqui entender um pouco desses aspectos de tratados e não tratados. Tem suas restrições, como qualquer metodologia tem restrições, mas genera informações muito precisas, muito valiosas para os governos e para se desenvolver suas políticas nacionais. Eu creio que um governo que tem o luxo de ter essa informação para motivar as políticas públicas é fundamental, não? Então, ter políticas públicas basadas em evidências que são cientificamente comprovadas é algo desejado por todos os governos, não? Então, alguns aspectos que menciona sobre a descontinuidade, não? Aí não encontrou muita relação o hecho de ser contínuo, não descontínuo. Há tantos sesgos aí, não? Tu mencionou alguns do tema da reservação domiciliária. Isso pode ser hecha bem hecha, pero pode ser hecha mal hecha. Agora na região sudeste do Brasil, com os efeitos do câmbio climático, São Paulo, que tem o melhor serviço de água e saneamento que conosco nesta região, tiveram problemas gravíssimos pela escassez de água, tiveram que fazer reservações de qualquer forma. Isso generou má qualidade da água, generação de enfermidades transmitidas. O dengue se prosperou de forma que nunca havia sido. Então, todos esses aspectos da intermitência têm muitos sesgos que devem ser analisados, buscado tecnologias e metodologias mais específicas para se analisar. Também o tema das EPS com as RAS, não? Sabemos que há uma falta de regulação hacia as RAS, não há um sistema. Aqui em Peru mesmo, quando a instituição que é encarregada, que está avançando, tem avançado bastante com o sistema de informação, está se buscando, mas não havia essa informação. Quando hicimos o estudo detalhado de los ODS acá, há 2 anos, para verificar sobre a qualidade de água, Peru tinha um nível de acesso de 97%, 94%, mas quando se analisava os detalhes desses indicadores, por exemplo, de qualidade, esse número barrava 29%. Então, não havia, a nível nacional, e quase nada a nível rural. Então, a falta de ter um mecanismo de avaliação, de regulação que dê conta e pueda identificar as debilidades que essa RAS tem e possa assisti-la de forma técnica, de forma financeira, seguramente iria melhorar muito. Mas essa é uma debilidade e não é característica solamente de Peru, hein? Isso está em toda a região. Quando miramos o mapa de los ODS, há grandes blancos, porque não há informação a dado rural.
na maioria dos países da região, quando miramos o tema de água, há blancos aí com os mapas de los ODS. Blancos porque não há informação a nível rural. O tema delas tratamentos de águas domiciliários também é algo que tem sua característica. Isso a organização promove isso como uma solução transitória, porque a solução duradeira e permanente é um serviço permanente, sem intermitência de sistema de água. Pero, de forma transitória, é uma solução que tem muitos estudos também que demonstram a redução das enfermidades relacionadas quando se implementa essas tecnologias, sobretudo nas emergências, pero também em situações de intermediárias, até que a inversão alcance uma solução mais duradeira e permanente. Então, tenho esses comentários, pero, sobretudo, felicitar o trabalho, vou seguramente buscar uma forma de que os outros países conozcam mais essa metodologia, Latinosan, seguramente vamos estar aí, seguramente é algo, e temos outros espaços também, e que bueno ter escutado, muitas graças ao Instituto de Estudos Peruano, que sempre está movendo esses temas, e essas semanas, como as mesas verdes, realmente tive o privilégio de ser a primeira deste ciclo e participei de outras também, muito bueno, felicitações ao Instituto e muitas graças por sua ponencia. Muy bien. Bueno, Max, me parece, tengo algunos comentarios muy generales o específicos también, que primero quería felicitarte por tu presentación, me parece una innovación, incluso en el caso nacional, presentar esta data, porque se hablaba mucho del impacto, o hay a veces algunas voces discordantes que no tienen mucha claridad sobre cuál es el verdadero impacto de los servicios de agua y saneamiento sobre la salud. Creo que con esta data, con esta presentación que has hecho y la debida difusión, va a poderse efectivamente tener una cuantificación efectiva de este impacto, ¿no? Me parece ese es el primer punto y por eso te felicito, y creo que es un aporte para el sector poder cuantificar efectivamente este dato ya, porque existen otros estudios donde se habla que hay mayor o menor incidencia, pero no hay una cuantificación. Entonces, llegado a una cuantificación, estamos hablando casi de un 30% del efecto sobre una variable que es las enfermedades diarreicas, ¿no es cierto? Sin embargo, siempre como los economistas somos críticos nosotros mismos a veces, es como podemos decir que hay pero también a su vez hay un 70% no explicado, ¿no es cierto? Ese 70% no explicado tiene también que introducirse en el análisis, ¿no es cierto? O sea, por más que nosotros desarrollemos eficientemente las inversiones en agua y saneamiento con los sistemas de cloración, etcétera, el indicador va a poder reducirse un 30%, mejora, pero el otro 70% no explicado tiene que ver con otras variables, ¿no es cierto? Que nosotros todos sabemos muy bien que esas otras variables están relacionadas a la multisectorialidad, a la complementariedad de la articulación entre sectores, lo que ocurre dentro del hogar, lo que ocurre, ¿no? Uno de los elementos, por ejemplo, que se discutían, algunos estudios señalaban, por ejemplo, que Garuso y Spirit en el dominio de 2018 señalan que hay un fuerte componente de las externalidades negativas del saneamiento. O sea, pues por eso que probablemente no se ha podido encontrar ese impacto del saneamiento, porque las externalidades son muy fuertes. O sea, no se puede restar, como tú dices, pero esas externalidades es las que están generando esa distorsión. O sea, hay un impacto tremendo. El no tener saneamiento es terrible. El impacto sobre el entorno, sobre la salud de las personas, el entorno de la vivienda, ¿no es cierto? Entonces, la higiene, el impacto de esa externalidad es tremendo y te baja pues el impacto. Tú puedes tener los dos servicios, pero esa externalidad te baja el impacto. Entonces, ese es uno. El otro tema importante que también, por otra parte, en otra literatura señalaban de que el tema del manejo de los recursos en el hogar tiene que ver con un componente de cultura de las familias, ¿no? La cultura del uso y la calidad del agua, que tú señalabas que en algún momento, por el efecto del fenómeno del niño, se había logrado unas prácticas
más sanitarias, ¿no? Pero eso también tiene las prácticas sanitarias, el uso del agua dentro del hogar, la higiene, la conservación, etcétera. Pero eso necesita una cuestión permanente, un cuidado regular, ¿no? Algunos estudios señalaban, por ejemplo, decían de que es posible incorporar en los hogares, para evitar esa distorsión que puede haber en la capacitación, etcétera, introducir mecanismos de ósmosis inversa, o sea, sistemas dentro del hogar que puedan efectivamente ya reducir el tema de la calidad del agua dentro del hogar, al margen de lo que puedan hacer los operadores, ¿no? Que podría ser una práctica, una innovación tecnológica en el ámbito rural, etcétera, pero bueno, hay que ver los costos, etcétera, esa posibilidad, ¿no? Pero creo que sí es un elemento que toda esta discusión nos permite entrar a esos temas importantes, ¿no? El otro aspecto también es el de la CPS, ¿no? La importancia de la CPS. Ahí hay un rol importante del sector, en particular de las instituciones, tanto del órgano regulador como del órgano que está interviniendo en estas CPS que están en malas condiciones, efectivamente llevar a un nivel óptimo de funcionamiento de la CPS para poder garantizar la calidad del agua llegue efectivamente a los hogares en las mejores condiciones, ¿no? El agua, el acceso al agua y la calidad del agua en particular. Entonces, creo que estas discusiones es muy importante. Ahora, hay otro tema que está vinculado a la calidad, porque tú te has reducido un poco al tema del cloro, al agua clorada, ¿no es cierto? Pero sabemos que hemos visto en los periódicos y en muchas observaciones periodísticas que hay una serie de denuncias sobre temas de contaminación del agua, contaminación no solamente por el tema del cloro, sino arsénico, boro, aluminio, etcétera. Esos elementos también creo que deberían ser materia de un análisis de impacto, ¿no? De qué es lo que está pasando en ese terreno. Tenemos el caso del cloro, ¿no? Incluso el cloro, la medición del cloro que tenemos, tú has hecho un impacto interesante, que se habla del 0.5, pero ese 0.5 incluso a nivel internacional es una medida alta, porque a nivel internacional se estima el 0.3, 0.2, o sea que podríamos ver también ahí un mayor impacto si reducimos el estándar de la medición del cloro. Claro, eso se hizo por el tema del fenómeno del Niño, ¿no? Pero efectivamente a nivel internacional se podría hacer un nivel más bajo, lo cual permitiría también avanzar, ¿no? Pero este tema de la contaminación del agua está relacionado a unos factores estructurales que es importante tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático, o sea, tenemos que también ver en perspectiva qué es lo que está sucediendo a nivel del contexto, ¿no? Mundial y nacional. El cambio climático, de hecho, está generando distorsiones en los flujos y el impacto en las fuentes de agua, en las cuencas, las lluvias, ¿no? Entonces, está generando una distorsión, sobre todo en países altamente mineralizados como el Perú. Definitivamente ese cambio climático va a afectar y va a poner en cuestión este tema de la calidad del agua, no solamente en cloro, sino en otros componentes, los metales pesados, etcétera, ¿no? El otro tema importante es que en países como América Latina tenemos la expansión de las industrias extractivas, la minería, la agricultura de exportación, las industrias alimentarias, entonces, que pugnan por los recursos del agua, y que eso está todavía en un proceso de buscar un equilibrio, pero efectivamente en América Latina tenemos un ciclo espectacular de crecimiento de la expansión minera y industrias extractivas, y de hecho va a tener un impacto sobre las fuentes y cuencas del agua, y también ahí hay que tener una visión como regulador para poder ver estos temas. Yo sé que se están trabajando modelos donde se busca introducir los pagos por ambientales, etcétera, ¿no? Y el intercambio territorialmente, que es clave. Justamente en ese contexto es bastante clave, ¿no? Y el otro tema también es que América Latina y el Perú en particular, tiene un alto proceso de urbanización. El alto proceso de urbanización está también generando también bolsones de sectores, ¿no? De población que demandan por un servicio de calidad, pero es complicado tener el acceso. Sabemos que en el Perú hay más de 1,5 millones de zonas periurbanas que no cuentan con servicio de agua de calidad y acceso de agua y saneamiento, ¿no? Y de manera, eso es como de grandes tendencias, ¿no? Y en el plano interno vemos también algunas políticas que se han desarrollado por parte del gobierno en los últimos 15, 20 años, que de alguna manera no han logrado tampoco equilibrar, digamos, estas tendencias adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, se ha primado una política más bien de regulación de los estándares ambientales, de los estándares de supervisión, de fiscalización. La priorización no ha estado puesta como
como el estudio plantea, hay que priorizar estos temas de inversión en la calidad del servicio y en el saneamiento. Entonces la prioridad ha venido por otros lados y se ha priorizado las políticas de incentivos, de beneficios tributarios, las políticas de reducir incluso algunos estándares ambientales en algunos aspectos que definitivamente tienen un impacto sobre las cuencas, el agua, ¿no? El otro tema es la falta de un ordenamiento territorial, ¿no? Un enfoque territorial, y en el caso del agua, el enfoque de cuencas, que es urgente incorporarlo para poder trabajar de manera ordenada. Este tema del ordenamiento territorial está generando presiones a nivel nacional que dificulta, por lo menos, regular, supervisar, controlar el tema de la calidad de agua más allá de la clorificación, digamos, en todo lo que es la contaminación, ¿no? Después, podríamos hablar también de la crisis de las EPS, ¿no es cierto? La crisis de las EPS, salvo el CEDAPAL, que diga, ¿no? A nivel regional la situación es muy compleja, ¿no? Ya tenemos más de no sé cuántas EPS intervenidas por la OTAS, pero tiene que haber una urgencia, una prioridad en levantar la gestión de esas EPS, ¿no? Para poder lograr estos impactos que de alguna manera son como impactos potenciales, que tú has dicho que pueden tener el impacto real sobre la salud de la población, y vemos que los indicadores no se están moviendo, ¿no? Hace poco en la mañana salió la ministra de Salud diciendo que en el caso de la anemia se había reducido 3 puntos, 2 puntos, de 49 a 45% en la anemia, pero seguimos con niveles altísimos, y en el ámbito rural es más crítico, ¿no? Y el tema de la gestión de los servicios de calidad, ¿no? O sea, incorporar ya en el esquema de la gestión pública todo este enfoque de los ODS que priorice el tema de la calidad de los servicios, ¿no? La calidad de los sistemas. Entonces hay muchos retos, pero creo que de todas maneras el trabajo que tú has presentado es una base fundamental, porque lo que habría que introducir también son modelos multicausales. Por ejemplo, sabemos que el Ministerio de Salud maneja un PPR que tiene como objetivo reducir la desnutrición crónica. Ese modelo PPR se podría introducir estos elementos metodológicos, econométricos, medir efectivamente el impacto que tienen los componentes, porque están componentes de salud, componentes de agua, componentes de calidad del agua, componentes educativos, componentes, ¿no? Sería interesante tener una evaluación completa de eso. Creo que el MEF es la institución encargada de hacer las evaluaciones, pero no veo yo que haya una retroalimentación permanente que permita que esos modelos multicausales de intervención sobre los indicadores realmente sean evaluados y puedan hacerse políticas específicas que logren ese impacto. Por eso que están muy rezagados, digamos, los indicadores, ¿no? De salud. Bueno, esos eran algunos comentarios que de repente son un poco macro, algunos con tendencias, pero que me suscita tu presentación, y te agradezco por eso, y agradezco al IDP y a Gilde por su presencia. Gracias. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una ronda de preguntas, y como siempre, disculpen que sea así, pero quiero yo primero hacer, porque si no me pierdo después ¿no? Lo primero que quiero decir es que yo creo que este es un avance muy bueno para lo que el país necesita hacer y lo que tenemos. Pero además creo que todavía tenemos que seguir avanzando más. O sea, no le podemos pedir a Max que solucione todo y haga todo. O sea, tenemos que mirarlo todos, como decíamos, de manera multisectorial, cada uno desde su lado, los centros de investigación, el INEI, la comisión multisectorial que se quiere nombrar, todos. Entonces, voy a irme más a la parte metodológica, porque ahí debe ser porque los economistas somos medios cuadrados, ¿no? Pero a veces cuando uno dice, oye, el efecto de tomar agua de mala calidad sobre la salud, todo el mundo dice, ya lo sabemos, ¿no? O sea, se va a poner mal, pues se va a enfermar, ¿no? Le va a dar diarrea, o le va a dar esto, o le va a dar lo otro. ¿De qué me quieres demostrar si es algo tan de sentido común, ¿no? Pero es obvio, ¿no? Si tomo agua de mala calidad, entonces uno dice, no, es que no queremos eso, sino queremos ver cuánto es en nuestro país, qué podemos avanzar, qué es el factor que en este momento está causando esto, qué podemos hacer desde salud, qué podemos hacer desde las EPS. Y entonces ya tenemos un país muy complicado, o sea, tiene gestión diferenciada entre lo que es el ámbito urbano y el ámbito rural. Pero cuando nos vamos a las encuestas,
por el número de datos y toda la rigurosidad que se tiene que dar, cada vez nos quedamos más, entonces tenemos que hacer como estudios agregados, ¿no? Entonces, ¿cómo nos gustaría hacer esto? O sea, yo estoy segura que Max diría, yo quisiera tener 1000 datos para poder hacer urbano y rural. ¿Y eso qué requiere? Requiere de una encuesta que tenga más información. Entonces, cuando revisamos todo lo que queremos, encontramos la ENDES y decimos, sí, qué bonito, la ENDES tiene esto y puedo hacerlo, aunque sea a nivel nacional, para llamar la atención. Pero necesitamos también estos resultados a nivel del sector rural, en específico, que es el sector donde está ahí. Y cuando vamos a ver cuánto % tiene o cuántos datos que tienen agua con un nivel adecuado de cloro, para que sea el número de datos por lo menos así que nos permita hacer esta estimación, nos damos cuenta que no da. Entonces tenemos que dar un paso atrás. No, con esto no puedo, no puedo. Entonces, si se dan cuenta, tenemos que seguir avanzando en esto. Y el país, además, ha hecho, o estamos mandando a hacer otra encuesta, que es la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos, en la que, si bien tiene un número grande de datos y se puede ver a nivel de población y todo, le falta una serie de variables que todo el mundo quisiera para el mundo de la investigación. Entonces, otra vez, vamos al sector rural. Y además, tenemos una vulnerabilidad en las instituciones, que disculpen que diga esto respecto a la data, y si no, corrígeme Max o quienes estén aquí, podemos cambiar las preguntas como nos da la gana. O sea, pasó que antes se medía cloro residual de esta forma y ahora vino tal institución y dijo, no, cámbiamela porque yo la necesito así, y el INEGI lo cambió. O sea, no dijo a nadie nada, no hubo ni el ministro, nadie se enteró, y después cuando vamos a medir el dato, ya no es significativo. Entonces, ¿sabes qué? No lo podemos usar porque no es significativo. Entonces, las estadísticas se tienen que seguir y tenemos que respetarlas. Y otra cosa, podemos hacer estudios, como les digo, con la ENDES, que es la que ha usado Max, pero sin embargo, con la que medimos resultados es con la ENAPRES. Y entonces, ¿cómo podemos monitorear y hacer seguimiento y todo eso? Y encima, cuando vemos el sector rural, hay una serie de datos que no son significativos. Y en vez de hacer sobre muestras y decir que esta comisión multisectorial que seguimos pidiendo y decimos, oye, ¿sabes qué? En vez que la comisión que siga esto diga, oye, no me dividas más la muestra, sino más bien amplíamela. Si no es significativa, amplíamela con datos técnicos, porque es importante seguir a los rurales. Simplemente dejamos que otra vez vuelva a haber problemas de cambio de información y todo eso. Entonces yo diría que tenemos como un grupo de información estadística, tenemos a partir de la ENAPRES, tenemos a partir de la ENDES, tenemos la ficha de diagnóstico, el DATAS, que nos han prometido que en agosto iba a salir y hasta ahora tampoco está saliendo, entonces ahí tenemos que seguir viendo. Pronto viene DOTAS, no sé, y hay una serie de cosas en las que nosotros tenemos que decir, oye, a ver, por lo menos en términos estadísticos, ¿no? Debería de coincidir el censo con lo que hice una encuesta nacional, como otros países, con otra encuesta nacional representativa, con DATAS si está bien hecho a nivel del sector rural, con un DOTAS si sale que también si está bien hecho, y con la información de las EPS. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos esa transversalidad, digamos, oye, sí todo da, y no que la persona que cuando uno le presenta el dato dice, ah, sí, pero ¿con qué base has hecho? Con la del SUNAS. Ah, no es la misma pues del ENAPRES que yo estoy usando, ¿no? Entonces todos decimos, oye, ¿sabes qué? Entonces, ¿de qué país estamos hablando? O sea, si estamos utilizando los métodos correctos, la información debería de ser correcta a todos esos niveles, porque debería haber alguien que esté explicando por qué la información de las EPS en conjunto, cómo se alinean con la información que da la ENAPRES para el sector urbano, ¿no? ¿Y por qué esa pequeña diferencia? Porque no estamos tomando bien este dato o porque falta ampliar la muestra. Pero además, creo que eso es sumamente importante para este país si queremos seguir avanzando en la línea que debemos de seguir yendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, les hago una pregunta. Venimos y acaba de hablar el doctor Teófilo sobre los ODS. En el 2030 está a la vuelta de la esquina, en 12 años. Muchos creen que es mucho tiempo para quienes vemos todo lo que hay que hacer y lo que se tiene que generar. Realmente estamos así que ya no dormimos pensando en cómo vamos a hacer de determinadas variables. Pero, por ejemplo, me pongo a pensar, el tema de asequibilidad, que sería muy bueno para este país, para la regulación tarifaria, saber que estas personas de la ENAPRES, qué nivel de ingresos tienen para poder clasificarlos con un nivel socioeconómico y decir que si lo que pagan está acorde a no o lo que deberían de pagar. Una cosa así tan simple, ¿no?
Sin embargo, en la ENAPRES no podemos medir esas variables. Y falta poner 1, 2 o 3, y luego en la ENDES tampoco. O sea, hay una manera de hacer, si por NBI y todo eso. Entonces, a lo que voy es que creo que sí estamos en la ruta correcta, sí hay instituciones, todo está avanzando, hay avances, o sea, no somos mezquinos en pensar que sí hay instituciones, ahora hay instituciones descentralizadas, las ODS, las CAC y todas estas instituciones que se están creando. No somos mezquinos en eso, pero creo que aún nos falta más. Y eso es lo que le pregunto a Max. ¿Qué piensas respecto a toda esta parte? Que también es importante, que yo creo que sí es una lectura clara de lo que pasa en nuestro país, es bien importante para seguir avanzando en la ruta correcta, ¿no? A ver, voy a seguir pasando para las preguntas, ¿ya? Si alguien quiere hacer una pregunta. Sí, y yo tenía respecto al estudio, ya hay algunas evidencias de cómo el acceso a los servicios de saneamiento te genera algunos impactos en la salud. Una son las sedas y otro es el tema de parasitosis. Creo que es un tema que también hay que mirar. No he visto datos a ese nivel de cuánto es que los servicios terminan impactando en este tema, porque ambos sí tienen una contribución importante en el tema de la desnutrición, que es el indicador final, que creo yo también habría que ver cómo es que esto en un pequeño porcentaje finalmente termina contribuyendo a este tema de país, ¿no? Al problema nacional. Y lo otro es que, no sé si el estudio, porque señalas que el impacto han encontrado que el impacto se potencia si es que tienes acceso a agua, acceso a saneamiento, acceso a agua clorada. Si se agrega una variable como es lavado de manos, que es otra barrera que tú lo has presentado muy bien, podría ser interesante también ver el impacto allí. O sea, si además de tener agua, saneamiento, generas proyectos, intervenciones que promuevan higiene y que complemente estas intervenciones, definitivamente siento que ese porcentaje va a subir. O sea, ya hay estudios clarísimos en donde el lavado de manos tiene un impacto importantísimo, tanto en EDAS como en parasitosis, ¿no? Más en EDAS. Entonces, quizá el poder incorporar estas variables hacen que el impacto sea mayor y la posibilidad de hacer incidencia también sea mayor, de no solo hacer intervenciones que generen acceso y calidad, sino que también cambien la forma de vida de la gente. Entonces, por ahí va un poco si se averiguó algo más, ¿cómo ves estos temas en la investigación que hiciste? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, por favor? Ya. Bueno, primero quiero agradecer la presentación de Max y también a los comentaristas. En este caso, este es un tema muy importante porque nos ayuda a ratificar los problemas de salud que se tienen hoy en día en nuestro país, ¿no? Si bien no se pudo evaluar directamente el impacto del saneamiento en la base por el número limitado de datos, sí es necesario señalar de que este es uno de los componentes más importantes en la salud de los niños, ¿no? Tiene un efecto directo sobre las enfermedades diarreicas agudas, sobre la desnutrición, la anemia, entre otros. Y no solo eso, ¿no? El hecho de también que las EDAS lleven a DCI lleva a que también los niños tengan un nivel bajo de aprendizaje y por ende problemas en su vida adulta. Entonces sí es necesario resaltar el componente que es el saneamiento en nuestro país. También otra de las conclusiones que señaló el ponente en este caso fue el efecto diferenciado que tiene también el contar con cloro, ¿no? Contar con cloro, agua clorada, agua sin cloro, se puede observar de que hay efectos súper importantes, por ejemplo en las JAS, si bien estas pueden contar con agua en sus comunidades, se puede notar de que de nada va a servir mientras siga estando contaminada. Entonces esto también nos puede llevar a la discusión de que
estando también estas diferencias entre EPS y HAS, ahora con el decreto legislativo de que se da las facultades en que se puede seguir teniendo esta supervisión sobre las HAS, en darle una mayor prioridad a ello, ¿no? A la supervisión que se tiende en cómo se está haciendo el monitoreo de si están clorando o no el agua, entre las otras funciones que le competen. Y también resaltar el trabajo articulado que se tiene que seguir teniendo, ¿no? con los otros sectores que son salud, MIDIS, MEF, entre otros. Y bueno, eso es uno de los puntos por señalar. Buenos días con todos. Tenía una consulta específica al estudio, en el cual se menciona que hay diferencia por EPS y por HAS. La consulta es si el estudio me permite hacer una diferencia a nivel regional, a manera que si, por ejemplo, soy decisora de política, ¿en qué región o en qué podría yo poner mayor inversión? Buenos días. Muchas gracias al Instituto por promover esto y también felicitar a la exposición, y así como a los comentaristas. Tengo algunos temas acá. Siempre tendríamos, bueno, diría, ¿de qué me sirve este instrumento? ¿Realmente está prioritario o no es prioritario? Porque pues, me es suficiente decir de que, bueno, ¿sabe qué? Si hoy invierto $1 en saneamiento, obviamente son $5 que voy a dejar de invertir más adelante en hospitales. Eso es lo que dice Naciones Unidas. Entonces, ¿hasta qué punto sería? Entonces, tenemos que preguntarnos eso, ¿no? Diría yo, ¿cómo y cuándo aplicarlo? Es eso, o sea, ¿cómo aplicarlo? ¿Qué? ¿A nivel país? Pero, ¿o estamos viendo Lima? ¿O estamos viendo una región? Ese es un punto que, muy bonito el estudio, hay bastantes, no diría de esta característica que es muy bueno, sino unos que se hacen a nivel de universidad, he visto revisado doctorados, pero muy teóricos. Entonces, en la práctica se aplica, son útiles y recordemos, son útiles siempre y cuando se apliquen y en el momento oportuno, aun cuando no sean excelentes. Entonces, yo creo que por ahí la utilidad. ¿Y a quién queremos convencer con esto? Recordemos que el Estado dice, ¿sabe qué? Vamos a invertir $15.000 millones en agua y saneamiento en este periodo, ya lo está diciendo. ¿Y de qué manera vamos a invertir? Ok, vamos a construir pues plantas de tratamientos y alcantarillado y aquellos que no tienen desalinización. Ya está dicho, digamos. Entonces, ¿cómo este instrumento ayuda a esa decisión? Entonces, creo que ese es un punto importante, ¿no es cierto? O sea, ¿a quién vamos a convencer? O a los gobiernos. Yo intentaría responder de alguna manera que los más débiles en la decisión son los gobiernos regionales. Ellos son los que no tienen asistencia y a ellos sí habría que ir. Ejemplo, está en convocatoria la instalación de 10 plantas de tratamiento para Puno, en el lago. Ya han dicho, ¿sabes qué? La tecnología está, la metodología cuál, ya está. Más bien, ese es el punto que debía exigirse. Señores, antes de que intervengan a Puno, hagan este instrumento en lugar de estar haciéndolo acá, Max, en horas fuera de tiempo, ¿no? ¿No es cierto? Debería más bien decir, señores, ustedes que quieren invertir acá, pongan gente y acá tenemos a alguien que los va a orientar. Entonces vamos a ganar todos. Entonces ahorita este proyecto es de $206 millones. Esto es lo primero que tienen que haber hecho. O sea, como dice Hildegard, mira, hay tantas bases de datos, metodologías, caramba señores, hagamos de este proyecto un piloto que nos va a servir luego para los demás. Entonces les invertirán pues $1 milloncito de los 200 y tantos millones que antes costaba 400. Yo cuando dije esto no puede costar tanto, lo fueron bajando en el tiempo. Estaba Graña y Montero metido en ese tema. Entonces, yo creo que ese es el rol que correspondería, o sea, responder, digamos, enfáticamente en esto. Obviamente nos va a ayudar a corroborar de repente, no invertir 1 y luego 5, sino de repente vamos a invertir ahora 2 y vamos a dejar de invertir 10 en el futuro, no sé, digo yo, ¿no? El otro, también veo el rol de las instituciones, creo que alguna de las colegas también nos decía, es verdad, de repente SUNAT se está poniendo, pues de repente, no sé si lo que está proponiendo este instrumento es una directiva que viene de la organización o de la institución, o es una actividad proactiva de Max.
Si fuera eso, pues entonces la cosa que caramba hay que aprovecharlo esto y más bien hacer como que ascender como una política de gobierno. Entonces las instituciones SUNAS o TAS, el Ministerio de Vivienda, que tomen como suyo esto de acá, no lo dejen al solo, sino que más bien al contrario, que con las, digamos, ideas que tiene, aterricemos y tenemos tanta gente que está estudiando doctorado, maestrías, no saben qué tema tocar. Y este es un tema importantísimo que se puede hacer, ¿no es cierto? Y luego, quería también preguntar, ¿cuál es en este estudio que estás haciendo, estos parámetros, qué benchmark que tiene? O sea, ¿con qué países podemos compararnos? O sea, creo decía acá Teófilo, decía, bueno, parece que es uno novedoso, no se tiene, eso no está bien claro, o por lo menos no lo he entendido. Entonces decir, ok, de repente es un estudio que caramba nos va a permitir a llegar pues, digamos, a una eficiencia de subir un porcentaje de eficiencia cuando realmente pues vamos a gastar mucho tiempo y dinero. Entonces decía un benchmark, fíjate, hay un país tal que lo ha aplicado, algo no igual pero similar o parecido y ya pues ha ganado 20 puntos, caramba, vale la pena, o sea, en lugar de 206 millones que voy a invertir en este sistema de tratamientos, realmente voy a venir 180 nomás, porque los 5 que voy a invertir lo voy a hacer con este estudio. Entonces, no, ahora por ejemplo este proyecto de Titicaca, ¿qué es lo que están haciendo? Se están haciendo para derivar las aguas dentro del lago, o un tratamiento primario, o sea, es absurdo. Yo creo que esa agua podría aprovecharse, digo yo, ¿no es cierto? Porque al final los pececitos esos se van a alimentar y va a volver nuevamente a enfermarse, ¿se da cuenta? Entonces, esa parte, ¿no? Y luego dice, claro, decía yo efectivamente cuál es el benchmark. Y finalmente quisiera ver la escala de prioridades que tienen las instituciones, los organismos. ¿Realmente les interesa este tipo de estudios? O sea, o lo están dejando, pues bueno, yo tengo el día a día y a mí me toca hacer esto y lo otro, digamos, cada institución. Creo que en esa parte, esto para mí debía ser el inicio. Recordemos lo que estamos en planificación, lo primero que vamos a hacer es, oye, ¿cuál es nuestro punto de inicio? ¿No? Bueno, muchas gracias en todo caso y ojalá tenga alguna. ¿Quiere intervenir por ahí? Sí. Buenos días con todos. Hablando un poco sobre la inversión que se está realizando, nos dimos cuenta con la base de datos que nos muestra que una EPS brinda un agua más segura, podríamos decir, a comparación con una HAS. Entonces, el ente rector, tanto el MIDIS como Salud, también están invirtiendo en el tema, ¿no? Dando capacitaciones o asistencia técnicas a las municipalidades. Entonces, lo que yo quería consultar es cómo podríamos dar el primer paso de repente, evaluar o ver el impacto que tienen esas inversiones en el saneamiento, porque de repente sería una forma más fácil acercarse a un alcalde y conversar con él, decirle, se invierte tanto y tu resultado es tanto, ¿no? Entonces de repente con datos es un poco más fácil convencer y hacer que se pongan más las pilas y puedan trabajar también en el tema. Gracias. Gracias. Bueno, mi comentario va más por otro lado. Ya hemos hablado mucho sobre la calidad de agua en las últimas mesas también, y creo que es muy importante mencionar que la contaminación del agua y el cambio climático también van a repercutir en la cantidad de agua que tenemos disponible. Y eso siento que muchas veces no se está viendo cuando hablamos de saneamiento, más que nada, que cuando hablamos de saneamiento, como consenso hablamos de alcantarillado, pero no necesariamente es la única solución para dar un servicio de saneamiento de calidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como una organización que damos un servicio de saneamiento no convencional, de baños secos o baños ecológicos, ¿no? Así se conoce comúnmente, y dar un servicio también, lo que dijo Hilde también, que me parece muy importante, un servicio, una solución de saneamiento que sea accesible, asequible, inclusiva, ¿no? Porque tú lo dijiste en tu presentación, que es un tema de desigualdad también, y de género y de pobreza, ¿no? Porque crea un círculo vicioso entre enfermedad y pobreza. Y si bien es cierto también que hay una brecha muy grande entre el ámbito rural y urbano, dentro del ámbito urbano también lo hay, ¿no? O sea, si nos vamos a los conos, la gente no tiene ni acceso a agua ni saneamiento. Y muchas veces no es posible instalar un sistema de alcantarillado por desafíos geográficos, ¿no? Suelos rocosos, por ejemplo, y también lo dijiste en tu presentación, es muy costoso.
y además necesita grandes cantidades de agua, que en realidad con el contexto del cambio climático y en un país como el Perú o una ciudad como Lima que está construida sobre un desierto, no puede ser la solución en realidad, ¿no? Y creo que ahí la SUNAS como un ente regulador tiene una tarea también de, digamos, al menos tener en cuenta esas iniciativas alternativas que existen. Y sé que también nuestra organización, por ejemplo, ¿no? también tiene una tarea pendiente ahí, que es hacer más investigación, más estudios, ¿no? sobre cómo nuestro sistema de saneamiento afecta a la población, ¿no? Pero que también otra vez es un tema de financiamiento, ¿no? ¿Quién financia ese tema ese tipo de estudios, ese tipo de investigaciones que son necesarias, ¿no? Y que muchas veces son, como bien lo dijiste también, son estudios que se tienen que hacer a lo largo de los años, ¿no? O sea, con el antes y después, y cómo nuestro sistema o nuestra solución de saneamiento haya mejorado la calidad de vida, la salud de nuestros clientes, ¿no? Que son ya más de 4.500 beneficiarios, pero hacer un estudio así, como que quién nos pueda de repente dar capacidad, bueno, técnica y el financiamiento, ¿no? Que siempre es un tema también para ese tipo de estudios. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Por favor. Ya, son varias preguntas. Vamos a ver, voy a saltear algunas para ir respondiendo. Tal vez comienzo por esta última. Estamos haciendo nosotros en SUNAS un par de estudios para servicios de saneamiento, uno prestados en condiciones especiales y para tecnologías no convencionales, que creo que calzaría bastante bien con esto. Tal vez podríamos contactarnos luego para trabajarlo. Justo estamos en la parte del desarrollo teórico para luego normarlo, ¿no? Dentro de las varias preguntas. A mí me gustó la referencia de Garuso y Spears. Dean Spears es un autor que ha publicado mucho en agua y en el impacto del agua en diversos casos, ¿no? El tema de las externalidades, el tema de complementariedad con otros servicios como darte agua, alcantarillado, pero también electricidad, también telecom, también caminos. El tema de cuantificar esto en unidades monetarias. La agenda de investigación es enorme, y eso nos pone contentos porque hay un montón por hacer, ¿no? Hay muchísimo por hacer, ¿no? Definitivamente no está cerrado el tema, hay muchísimo por hacer y más técnicas que se pueden aplicar, ¿no? Eso sí en eso estoy completamente de acuerdo. Respecto a otros contaminantes, hay mucha literatura. Yo no he mencionado demasiada literatura o revisión de literatura acá, pero sí he podido revisar algo bastante. Y por ejemplo, he encontrado muchos documentos de los efectos de tener agua con arsénico, por ejemplo, sobre salud. Sobre madres en edad fértil, sobre madres embarazadas, sobre el feto, sobre diversas variables de resultado o sea, hay. En el Perú no he visto, pero sí hay, ¿no? Eso es interesante de mencionarlo. Voy a mencionar lo de mecanismos de retribución, enfoque territorial y de cuenca, porque en SUNAS ya tenemos al menos 30 EPS a las que nosotros les hemos dado asistencia técnica, y eso implica casi hacerlo, el diagnóstico hidrológico y con ello la implementación de sus mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, que siempre se explican de modo sencillo a través de algo similar, que son los PSA, ¿no? Pero a mí me gusta más pensar que los MRC en el Perú son una solución más similar a la propuesta por Elinor Ostrom en su famoso libro de los 90, por el que le dieron el premio Nobel del gobierno de los recursos comunes, ¿no? Recursos de propiedad común. Y en SUNAS, además de
ya haber consolidado, creo yo, un trabajo largo en MRCE, de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, también hemos empezado a trabajar con mucho énfasis el enfoque de territorio. Y esto yo creo que viene de la mano con una tarea del regulador. La regulación económica se divide en 3 aspectos, ¿no? Regulación económica, precios, cantidades y estructura de mercado. Estructura de mercado es cuántas empresas hay y cómo compiten. Y el enfoque territorial te puede dar bastantes luces respecto a el tamaño de las empresas y hasta dónde debería llegar una EPS, por ejemplo, ¿no? Y dentro de esto, el enfoque de Cuenca para nosotros es importantísimo, ¿no? Importantísimo, o sea, no lo voy a ocultar. Meter este tipo de estudios en un PPR no solo es posible, sino es recomendable. De hecho, cuando te lo pide, o sea, el PPR te dice, dame evidencia, ¿no? Y la primera evidencia es, dame documentos de evaluación de impacto. Y normalmente no hay. Entonces ya busca al menos relaciones, ya, dame un indicador, algo. Y de hecho uno de los aspectos que se debe incluir en los PPRs, no siempre se hace, pero se debe, es buscar generar este tipo de estudios que evalúen la intervención, ¿no? Que puede ser desde varios lados. Salto y vuelvo. Respecto al lavado de manos, casi todos te contestan que sí se lavan las manos. Entonces, como prácticamente todos te contestan que sí, no tengo varianza para medir el efecto, o sea, que todos tenemos en mente, ¿no? Tiene que haber un efecto de lavado de manos, pero no lo puedo medir porque todos me dicen que se lavan. Y no es cierto, ¿no? Está ahí, el Banco Mundial estuvo usando, no sé si son indicadores, pero medía el tema del lavado de manera indirecta, lavado de manos, y eso resulta como más interesante que la pregunta. Sí. Sí. O sea, justo ahí solo ahí no quiero... Por supuesto. Lo que pasa es que el ENAPRES tiene un módulo de prácticas de higiene y lo hace por observación. O sea, no es que ellos se están observando y ahí sí se puede ver unos resultados bien bajos. Ahora, otra vez, ¿cómo unes la ENAPRES a lo que tienes en la ENDES? La ENDES. Sí, eso es complicado. O sea, o sea, también hay preguntas como, por ejemplo, ya te lavas la mano y de ahí tienes jabón, tienes un lavadero. Entonces ya ahí puedes ir descartando algunas cosas, ¿no? Pero es un buen tema para profundizar esta complementariedad, ¿no? Entre agua, alcantarillado, lavado de manos, que está muy clara en los Objetivos de Desarrollo Sostenible también, ¿no? Entonces sí es un tema, yo creo, pendiente para profundizar. Y es evidente que se necesita mucha coordinación entre actores, porque lo que nos ha comentado Hilde sobre este problema de tener muy buena data en la ENAO, por ejemplo, y nada en la ENAO de salud, o muy poco. O sea, lo que tienes en la ENAO de salud es, o sea, en el módulo de salud de la ENAO tienes el número de DNI, enfermedades crónicas y muy poco más, ¿no? En cambio, en la ENDES tienes mucho de eso, pero no tienes un aspecto monetario, ¿no? De cuánto gastas, por ejemplo, que sí lo tienes en nada. Entonces, la preocupación de Gilde es creo, la de todos los investigadores. ¿Cómo hago para juntar una y otra? No se va a poder, y lo que se pueda juntar será tan poquito que no tendré la forma de mostrar resultados, ¿no? Entonces, la coordinación entre actores y de estos con los que levantan información es muy relevante, ¿no? Es importantísima. O sea, hay varios estudios que analizan otros efectos sobre la salud, y no sobre salud, sino sobre otros aspectos como gasto en salud, por ejemplo, ¿no? Gasto y con ese ingreso disponible, desnutrición crónica. De hecho, hay uno de desnutrición crónica infantil, que es de la casa, ¿no? Del instituto. ¿No? Y así como ese, hay otros varios
en este yo me he concentrado en EDAS, pero hay otros varios temas que seguir viendo, ¿no? Claro, hay mucho por seguir haciendo. La agenda de investigación es amplia. También es cierto que SUNAS antes veía solo urbano y dentro del urbano solo EPS, ¿no? La ley marco nos amplía funciones, es un reto importantísimo y estamos trabajando en eso. Ahora, de repente, un tema donde se va a poder incidir mucho en las HAS respecto a cloro va a ser con el tema de la cuota familiar. Cuando yo he visto el tema, algo, muy poco, del tema de la cuota, para mí está claro que el mayor efecto de la metodología de cuota familiar que plantea el regulador, el mayor efecto es el ten en cuenta en tus costos aspectos como clorar, aspectos como mantenimientos, aspectos que no toman en cuenta habitualmente en estos lugares, ¿no? Más allá del cuánto te va a salir el pago, es toma en cuenta el cloro, que no lo estás tomando en cuenta, ¿no? Entonces, entre otros aspectos. Yo creo que por ahí va a haber un efecto importante. Claro, son 28.000 HAS, es una tarea titánica, ¿no? La ENDES tiene inferencia nacional, urbano-rural y nivel de departamento. No se puede bajar más, ¿no? Por eso mencionaba que a pesar de que hay un panel, es un panel de conglomerados y no me permite hacer un estudio realmente de panel data, ¿no? Entonces a ese nivel podrías llegar con la ENDES, a ese nivel de inferencia, ¿no? A nivel de departamento. El problema es que a nivel de departamento el número de observaciones se vuelve relativamente pequeño como para hacer un propensity score matching, ¿no? Entonces, puede tener 400, 500 observaciones y con eso sustentar que el n tiende al infinito para decir que sí, las propiedades son asintóticas de la máxima verosimilitud es complicado al menos, ¿no? Entonces me quedé yo en la parte nacional y no bajé mucho más, ¿no? O sea, me gustaría que hubiese más muestra a nivel más fino, pero eso sería muy costoso, ¿no? Para el INEI y para el país. Entonces ahí también hay que ver el costo-beneficio. En varios países el nivel de cloro que se pide es 0.3, es cierto. Podría hacerse incluso un estudio, o sea, algunas luces ya nos da de si le bajas. Hay diferencias, pero un tema importante es, buena parte de esa cantidad de cloro que tú tienes en el agua, en el Perú, se te va en redes antiguas. Muchas empresas tienen redes con más de 30 años de antigüedad y ahí se te está yendo una buena parte de esto, ¿no? No estaría de más un estudio que vea ese costo-beneficio de renovar redes versus mayor cantidad de cloración que se está pidiendo, o incluso otras soluciones no convencionales donde tú puedas clorar, reclorar en tu casa, ¿no? y poder tener un servicio más barato, también es una opción. Eso tenerlo en cuenta, ¿no? A ver, vamos a ver qué más tenemos. O sea, la ENDES, yo había comentado que viene dentro de un paquete de encuestas que se hacen en el mundo, entre 170 y 180 países la hacen, es la DHS, y ahí observas mucha información comparada, ¿no? Entonces, si uno quiere, y está disponible, el problema es que te toque el mismo año en todas, ¿no? Eso no se va a poder en algunas. De hecho, hay más de un estudio del Banco Mundial. Hay un estudio del Banco Mundial, de hecho, en específico, que incluye a Andrés y otros. Si no me equivoco, es del año 2013, donde 13 o 12, donde mide donde usa esta encuesta para 172 países. De hecho, el título del paper es 172 países con esto. Entonces ahí uno tiene mucho para revisar, ¿no?
este tipo de estudios yo creo que tienen una aplicación amplia, nos puede ayudar a direccionar la política, nos puede ayudar a mejorar la política, nos puede ayudar a tener más impacto con la política que ya se tiene, ¿no? Entonces, este tipo de estudios tiene que hacerse, es necesario hacerlo. Es un poco en el tiempo extra, yo mencionaba, pero es porque la cantidad de trabajo que hay en el regulador ahora con las nuevas funciones y con las anteriores es bastante grande, ¿no? Yo creo que con eso he respondido casi todo, y si no podemos, mientras que tomamos algo, seguir contestando. Agradecerte, Hilde, la invitación, muchísimas gracias. Agradecer al Instituto de Estudios Peruanos por permitirme estar aquí, ha sido un placer. No, muchas gracias a Max, y hago una nueva demanda aprovechando que tengo el micro, a ver si la SUNAS hace pues su área de estudios económicos dedicados a estos temas. Sería muy bueno que se sigan trabajando los temas que están relacionados a agua y saneamiento, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias a ustedes por asistir.